Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Elige Vivir Sano y hoy día tenemos un súper invitado que no vamos a decirle en su diminutivo, es su nombre real. El médico Tito Pizarro de la Universidad de Santiago de Chile nos acompaña hoy. Él es académico, es parte del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile y está hoy día con nosotros, pero además yo quiero comentar, es un gran observador y conoce desde el nacimiento a nuestro querido Elige Vivir Sano. Entonces no puedo dejar de partir, Tito, con la pregunta de ¿cómo has visto desde además de este observatorio, ¿no?, de política pública, este programa, Elige Vivir Sano, que partió siendo una iniciativa, ¿no es cierto?, asociada ahí a la institución de primera dama en esos años, por ahí por el 2011, 2012, Así es. pero que se constituye, ¿no es cierto?, como ley Elige Vivir Sano y como una política pública propiamente tal, el año 2013, y tú has sido un observador, me atrevería a decir, has sido parte de Elige Vivir Sano en distintos momentos de la trayectoria y nos encantaría ver tu visión, donde además, justo en estos 10 años, hemos tenido o tenemos hoy un desafío muy importante en que la alimentación cambió y lamentablemente parece que cambió para mal. Parece tenido unos hábitos, parte de lo que vamos a conversar, que no nos están funcionando tan bien y estamos como con una crisis ahí de malnutrición por exceso, así es que, ¿cómo lo han observado ustedes? Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de contar algunas historias y primero decir que nosotros somos parte de un observatorio, Observatorio de Políticas Públicas en el ámbito de la alimentación y la vida activa. Entonces, como miembro de ese observatorio, que somos de varias universidades, yo soy de la Universidad de Santiago, pero somos de varias universidades que estamos mirando lo que ocurre en las políticas públicas. Y es verdad que desde el inicio del Elige Sano yo he estado vinculado al Elige. Primero desde el Ministerio de Salud, yo trabajé muchos años en el Ministerio de Salud, me tocó implementar y desarrollar la ley del etiquetado, del Alto Ed, y después me tocó meterme en varias políticas públicas que tienen que ver con los alimentos, con la vida activa, con la promoción, y desde esa perspectiva siempre tuve un vínculo con el Elige Sano, que primero estaba en La Moneda, en la primera dama, y que quizás fue un periodo difícil para el Elige, porque estaba muy vinculado a la industria, y entonces tenía un sesgo desde su mirada, una mirada muy asistencial, muy de que bastaba una propaganda y mucho de la educación, y que la educación iba a cambiar la realidad. Y la verdad que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que ese Elige Vivir Sano, que creía que la responsabilidad estaba solo en lo individual, tenía un problema, que las personas de verdad no pueden cambiar conducta. O aunque desean cambiar conducta, se encuentran con un espacio, con una adversidad muy grande desde el punto de vista de los precios de los alimentos, de la disponibilidad de los alimentos, del punto de vista de la posibilidad de realizar actividad física, de tener vida al aire libre, etc. Entonces, yo creo que ese devenir o esa historia del Elige desde una mirada muy individual a una mirada actual que entiende que los entornos, que los sistemas alimentarios, que los espacios donde hacemos vida activa, ¿verdad?, deben ser mejorados, ¿verdad?, deben ser modificados para que las poblaciones de verdad se muevan y tengan un proceso real, de una opción real por una vida saludable. Entonces yo creo que esa orientación del Elige yo creo que es muy interesante. Yo creo que nos falta un cachito más, yo creo que tiene grandes desafíos todavía. De partida el nombre, tenemos que tratar de pensar que las razones por las cuales nosotros optamos por una vida activa tienen que ver más bien por decisiones de política, de políticas públicas, de modificar nuestra estructura, nuestros entornos. Si tenemos entornos más saludables, lo más probable es que la gente que ahí viva sea más saludable. Yo creo que ahí hay un desafío grande, no solo el nombre, sino esa orientación fuerte hacia las políticas públicas que miran nuestros entornos de vida. Claro, porque parece que no elegimos tanto, o no se elige simplemente, no es solo una elección, sino que, como tú bien decías, lo que en estos 10 años, lo que también hemos corroborado y que está también ahí en el mandato del Elige Vivir Sano, es que más que una elección individual, efectivamente, es nuestras decisiones, tanto alimentarias como de hábitos, ¿no es cierto?, de hábitos de movimiento, de actividad física, y también de hábitos vinculares, emocionales, que también son parte de lo que es una vida saludable,
tiene que ver más con el entorno que con una decisión tan individual, ¿no es cierto? Así es increíble eso, porque cuando vemos familias enteras en donde tienen enfermedades crónicas, ¿eh? Tienen diabetes, hipertensión, tienen sobrepeso, entonces decimos, aquí lo que pasa es que es la herencia, es la genética, porque vemos los niños y tienen diabetes precozmente, tienen obesidad precozmente, entonces decimos, que hay una fuerte componente de la herencia. Pero cuando hacemos un zoom y miramos de verdad cómo vive esa familia, su entorno social, su comunidad, nos damos cuenta que las opciones saludables son muy pocas, que de verdad el de tener una opción por una alimentación saludable es difícil económicamente, pero también físicamente. Cuando uno recorre los negocios alrededor de las escuelas de nuestros territorios, uno se da cuenta que hay una situación de pantano, de desierto alimentario en algunos casos, pero sobre todo pantano. Eso quiere decir que hay mucho alimento no saludable que se promueve, que se vende, ¿verdad?, a muy bajo precio, y hay muy poco alimento saludable. Entonces ese niño o niña, claro, consume alimentos muy ultraprocesados, con mucho sodio, con mucha grasa saturada, con mucho azúcar, y termina siendo precozmente un niño con sobrepeso y obeso, o una niña con sobrepeso y obesidad, y a corto plazo con su diabetes, su enfermedad cardiovascular, y a mediano y largo plazo estamos mirando la gran cantidad de enfermedades crónicas, particularmente tipos de cáncer, vinculados a lo que comemos y a lo que nos movemos. Esos dos factores que podrían ser protectores en mucha población, en mucha gente, en muchos territorios, terminan siendo factores que producen más enfermedad, porque no hay acceso a alimentación saludable y porque la vida activa es muy difícil por distintas razones. O sea, la alimentación que estamos teniendo hoy día nos está enfermando. Sí, nos está enfermando, sí, y es un patrón de alimentación. Consumimos un patrón de alimentación caracterizado por alimentos con alta cantidad de sodio, sal, azúcares, distintos tipos de azúcares, grasas saturadas, y que en su conjunto tienen mucha densidad calórica. O sea, consumimos pequeños volúmenes de alimentos con muchas calorías, y eso hace que finalmente tenemos enfermedades vinculadas a la alimentación. Esos alimentos se les llama ultraprocesados, porque tienen muchos ingredientes, porque cuesta saber cuál es el origen de ese alimento, son más bien químicos, y eso está directamente vinculado a enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infarto, obesidad, cáncer, muchos tipos de cáncer. Entonces, ahí está un problema serio de nuestra alimentación y el problema serio de nuestra vida poco activa, de tener conducta de sedentario. Pasamos gran parte de nuestro día mirando una pantalla, moviéndonos muy poco. Entonces, ahí esos dos factores, la alimentación no sana y la actividad física insuficiente, o la conducta sedentaria, o las tres juntas, hace que tengamos esta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en Chile. ¿Cuáles serían, Tito, en la experiencia de ustedes, los más comunes de estos llamados ultraprocesados? ¿Qué es un ultraprocesado para quien nos escucha y le suena muy técnico a lo mejor ese claro. concepto? Mira, un ultraprocesado es aquel que viene en un envase muy bonito, con muchos colores, y que trae en la lista de ingredientes muchos ingredientes. Cuando uno mira la lista de ingredientes de ese alimento, son alimentos que tienen muchos ingredientes y que cuando uno los lee no entiende nada, porque son productos químicos. Ajá. Cuesta encontrar un producto natural en la lista de ingredientes de esos alimentos. Ese es, por definición, un ultraprocesado. Y se caracterizan por tener los sellos altos en el Discopare, el alto en sodio, en azúcar, en grasa saturada, en calorías. Y habitualmente tienen 1, 2, 3, incluso 4 sellos. Nosotros los vemos en todas partes y los vemos en los espacios laborales, en donde la gente consume y picotea este tipo de alimentos, los vemos en las fiestas, los vemos en las escuelas, en las plazas públicas, y cuando uno hace inspección y nosotros como observatorios vamos a mirar las escuelas y decimos, la escuela está libre de estos alimentos ultraprocesados, pero vamos a mirar los recreos y está lleno de envases de estos alimentos ultraprocesados con sellos altos. Entonces aquí hay un desafío estructural de cómo alejamos los alimentos ultraprocesados a la población y cómo acercamos aquellos alimentos que no tienen sello, aquellos alimentos que nosotros llamamos naturales o mínimamente procesados, que tienen un proceso mínimo para que podamos consumirlo, pero que no tienen una gran elaboración industrial que le agrega mucha sal, mucho azúcar, muchas grasas saturadas. Ese es un poco el concepto ultraprocesado, que a mí más me gusta decir que es un alimento con sellos de advertencia altos. Bueno, ahí entonces es muy importante poner atención a los sellos de los alimentos y a informarse
de qué es un ultraprocesado, y para eso una manera muy fácil es fijarse a más sello, menos saludable. A más sello, peor alimento. Es bien claro. Los alimentos con sello, su vínculo está directamente relacionado con enfermedades crónicas. Y eso no hay que disminuirlo en su efecto. Los alimentos ultraprocesados tienen como característica fundamental que el consumo permanente de esos alimentos producen enfermedades crónicas, producen distintos tipos de cáncer. Y hay que decirlo hasta cansarse, porque pareciera ser que la industria de alimentos le ha costado hacer el giro a tener un perfil de alimentos de mejor calidad, alimentos que tengan menos sellos de advertencia, como que se resisten al hecho de que sus alimentos son causantes de enfermedades crónicas en Chile y en el mundo. Sin duda, ese es un tema gigante a propósito de esta como resistencia de la industria. Sabemos que en algunas cosas, por los estudios que han habido del impacto de este año, creo que se cumplieron 10 años de la ley de etiquetado, y uno de los hallazgos era que algunas industrias o algunos productores de estos alimentos han bajado niveles de sodio, han bajado niveles de azúcar, pero falta muchísimo más. O sea, de hecho ya el principio de decir hay una industria alimentaria que genera alimentos que a su vez son la causa de las enfermedades no transmisibles o de los cáncer, diabetes, en fin, de enfermedades. O sea, alimentación que genera enfermedad ya es tremendo como aseveración, ¿no? Así es, pero tú bien dices, hay un sector de la industria que ha ido entendiendo esta lógica y ha ido mejorando los alimentos. Y eso también hay que decirlo. Hay un espacio de la industria que dice, ¿por qué no puedo aportar un poco desde el punto de vista de mi producción a ofrecer alimentos más saludables? Sin embargo, la gran mayoría de la gran industria, esta industria transnacional que controla los sistemas alimentarios dominantes, que cuando uno va a una tiendita, un negocio, un kiosco, se encuentra lleno de estos alimentos en envase, siguen teniendo muchos sellos de advertencia. Yo creo que ese es el llamado a la atención, es el llamado a decir, chuta, ¿por qué tenemos tantos niños, niñas con obesidad? ¿Por qué tenemos tanta población joven con enfermedades crónicas? Bueno, ahí hay una causa. La otra es la inactividad física. Pero cuando uno dice dónde están los verdaderos responsables, son en estos espacios llamados entornos, en donde la industria de alimentos hace que la población consuma este tipo de alimentos. Ahora, no todo está perdido. Cuando uno se va a las escuelas, encuentra experiencias exitosas. A nosotros nos ha tocado participar en varias escuelas del sector sur de Santiago, y ahora estamos empezando en el sur de Chile con otras escuelas en donde uno mira que en los más chiquititos, con la ley del etiquetado, ha ido mejorando los entornos de las escuelas. Dentro de la escuela hay una mayor protección de la vida sana, hay un mayor estímulo a la vida activa. Y pequeños cambios en el entorno, para que se entienda el concepto de entorno. Si uno introduce en una escuela bebederos de agua, y uno coloca bebederos de agua potable, de agua del grifo, pero le pone un poco más encachado y lo promueve entre los niños y niñas y les pasa unas botellitas para que llenen de agua y tomen agua, el consumo de las bebidas con azúcar, el consumo de las bebidas con color empieza a disminuir. El niño solo descubre que si en su entorno se promueve la alimentación saludable, se promueve el agua, ¿Cómo está? el niño se toma el agua. Y degusta del agua y lo encuentra rico y empieza a hacerlo de moda. Y nosotros llegamos botellitas de agua en la escuela hace un año atrás, hace 2 años atrás, y esa botellita la cuidan como un tesoro. Y cada vez que hay práctica de actividad física y se van a jugar, echan agua. Antes estaban llenos de jugos o de bebidas con azúcar, que entraban un poquito en tráfico ilícito a la escuela, entraban con la bebida con azúcar, con alto o con las bebidas con estos edulcorantes, versus agua. Agua hay en todas las escuelas de Chile. Entonces, si nosotros construimos bebederos de agua y promovemos el consumo de agua, los niños van a tomar agua. Si nosotros en las escuelas promovemos el consumo de colaciones saludables y hacemos campañas, nosotros hacemos un juego de campaña en donde los niños se transforman en superpoderes, los superhéroes de la alimentación y la vida activa, y la escuela se transforma en una escuela de superhéroes, escuela de los superpoderes, efectivamente las comunidades educativas avanzan a tener patrones de alimentación más saludables. Falta mucho por hacer, pero pareciera ser ahí una clave. Nuestra respuesta en las escuelas es que si hay una escuela comprometida con la vida activa, con la vida saludable, los niños y niñas toman el desafío e intentan cambiar su conducta de alimento.
en una adversidad muy grande. Son territorios en donde predomina la comida chatarra, son territorios en donde hay inseguridad y les cuesta hacer vida activa. Pero aún en esos territorios, si uno desarrolla políticas públicas que hacen que las comunidades educativas tomen decisiones trascendentales, como tener espacios para una pausa activa, para una alimentación saludable, por tener recreo entretenido, por cuidar de sus entornos que promueven los kioscos alrededor, tengan alimentos saludables para los chicos empiezan a consumir alimentación saludable y se empiezan a mover un poco más. Esa es una buena noticia de lo que ustedes promueven, Tito, en las escuelas. Y ahí preguntarte y comentar también dos proyectos de ley que ya se convirtieron en ley, que son importantes, que vamos a debutar el 2026 con estas nuevas normativas para promover la vida saludable, que uno es los recreos activos, tú los mencionaste, ¿no es cierto? El tener, más conocida como la ley de los 60 minutos diarios, ¿no es cierto? Pero que básicamente, al menos en la escuela, se va a traducir en tener recreos activos, junto con la ley de no más pantallas en los colegios, que sabemos que es la existencia, ¿no es cierto?, de esta casi adicción a la tele chica, como le llamamos a veces, de los celulares, ¿no es cierto?, ya en las escuelas no va a estar permitida. ¿Para qué? Para darle espacio, ¿no es cierto?, a que los niños vuelvan a conectar con la actividad física tan necesaria y propia, además de su edad, si lo antinatural parece ser la pantalla versus el movimiento. ¿Qué cosas en esa línea, Tito, ustedes han avisorado, visualizado que pueden ser muy fructíferas en esto que promueven? Súper, mira, primero hay que saludar la ley de los 60 minutos que se llama y la ley de cero pantalla. Son dos proyectos de ley que nosotros estábamos peleando para que fueran ley, el presidente Boric lo había anunciado y hoy día ya son ley del país, estamos muy contentos. Empiezan a implementarse el próximo año y van a estar implementadas ya en su totalidad el 2027, o sea, en 2 años más vamos a ver un cambio en el rostro de las escuelas. ¿Cuál es nuestro estudio? ¿Qué ha mostrado nuestro estudio? Nosotros les colocamos a los niños y niñas unos aparatitos llamados acelerómetros y hacemos que el niño y niña esté 10 días con ese aparatito y se mueva, haga actividad física en la escuela, fuera de la escuela, y después vamos y vemos el registro de lo que nos dan. Y es impresionante ver el registro porque los niños en las escuelas se mueven mucho más que las niñas, como que el patio queda dominado por el género masculino. Claro, porque ponemos una pelotita, todos juegan a la pelota y las niñas tienden a salir de ese lugar. Los que tienen más sobrepeso, obesidad, tienden a jugar menos en los espacios libres de las escuelas. Entonces, hay un uso no democrático del espacio físico de las escuelas. La ley de los 60 minutos viene a romper esa realidad. Nuestra experiencia es que si nosotros en las mañanas, cuando están en matemática, en lenguaje, en historia, hacen una pausa activa de 10-15 minutos, en donde la profesora de lenguaje, matemática, hace una pausa activa con sus alumnos, los niños juegan, se mueven durante 15 minutos, hay que apoyarlos tecnológicamente, hay que enseñarles cómo se hace una pausa activa, pero finalmente los profesores empiezan a hacer pausa activa y los niños y niñas se activan fuertemente con la pausa activa, pero después hay un momento de calma, que vuelven a la silla, vuelven a concentrarse en matemática, en lenguaje, en historia, y aprenden más de sus contenidos. Entonces, la actividad física pasa a ser una actividad promotora del conocimiento, de la capacidad de concentrarse. Entonces, la ley recoge esa experiencia y esa evidencia nacional de nuestro grupo, pero también internacional, que el movimiento hace que los niños y niñas tengan más conocimiento, que aprendan más en sus espacios de educación. Y si a eso le agregamos un recreo entretenido, en donde tenemos distintos espacios en los lugares físicos donde se juega el recreo y en donde se permita la integración de las mujeres, los hombres, las diversas diversidades, ¿verdad?, que conviven en un recreo, uno logra que ese estudio se empieza a equilibrar, que niños y niñas comparten democráticamente sus espacios de práctica, y si a eso le sumamos talleres, si a eso le sumamos que al término de la escuela los niños vayan activamente a sus casas, en grupos, a sus distintos barrios, uno puede lograr 60 minutos diarios de actividad física. Nuestra experiencia que eso es posible y la ley lo mandata. De aquí en adelante nuestras escuelas van a ser más activas, van a tener recreo entretenido, pausa activa, talleres deportivos que harán que la comunidad esté más feliz, pero además aprenda más de las distintas asignaturas, no juega en contra, juega a favor.
Si a eso le sumamos 0 celular dentro de la escuela, vamos a tener niños más activos, porque si el niño se pone a mirar el celular, ahora tiene que conversar, Ajá. ahora tiene que vivir en comunidad. Yo creo que tiene una ventaja súper potente. Nosotros tenemos un nuevo proyecto que vamos a usar la tecnología, las tablets, los celulares, pero para hacer materia de las asignaturas, para que el niño haga un refuerzo de sus conocimientos a través del juego. Entonces pasa a ser el equipo, el celular, un instrumento que ayude al niño en la casa, con el papá, la mamá, a aprender más de la escuela o en la sala de clase, a ocupar la tecnología para aprender más, pero no estar con el celular para tener un juego y impedir, ¿verdad?, la vida en comunidad, la vida en grupo humano, con los amigos, las amigas ahí en la escuela. Entonces vienen 2 leyes muy potentes y que su implementación, por lo menos nosotros a modo piloto, hemos mostrado que efectivamente aporta a la salud de las comunidades. Yo creo que estas son 2 leyes muy potentes que vamos a ver resultados en unos años más cuando vemos que sean comunidades más felices, con menos violencia y más integradas a los proyectos educativos en las escuelas. Sí, qué importante también mencionar porque, digamos, el espacio de la escuela que se vuelva un espacio más activo, sin duda es importante. Yo soy más antigua, entonces me acuerdo los recreos, a lo mejor Tito tú también, que uno jugaba juegos. Sí, pues, Jugaba sí, las naciones, jugaba sí. la pinta, jugaba El salto, jugaba el salto, a mí me tocó el elástico. el luche y tanta cosa. Exacto, y porque no había pantalla en nuestra época, Exacto. entonces a lo mejor es una mezcla, quizás no van a haber los mismos juegos, quizás puede haber una entrega a lo mejor de estas culturas de antes ahí los profesores, a lo mejor los asistentes de la educación que están a cargo ahí de los recreos, puedan tomar estas leyes como parte de su caja de herramientas. Me gusta pensarlo así porque como todas las nuevas normativas van a generar resistencia. Así es. Y a mí me gusta como imaginarlo así, para que el profesor no diga como, ahora además los tengo que hacer mover, como una tarea más, sino que más bien decirlo al revés. Si los muevo, van a poner más atención. Entonces tengo una herramienta nueva para trabajar de mejor manera con los niños, niñas y efectivamente la comunidad, o sea, padres, madres, tutores, cuidadores, también colaboran en eso. Y tú mencionaste algo muy importante que es la ruta activa. Nosotros siempre promovemos también como, en vez de tomar el ascensor, suba la escalera y si puede ir caminando a dejar a los hijos a la escuela, ojalá elija el caminar más que el auto o el transporte público, para que eso sea parte de la actividad diaria, ¿no es cierto? Siempre decimos a un mínimo de 30 minutos de caminata es como un básico, ¿no es cierto? No todos vamos a tener el cinturón que tienen ustedes, pero podemos hacer ese cálculo rápido, ¿no es cierto? Que es los 30 minutos Así es. diarios al menos. Y es increíble esto de la cultura, porque nosotros, en nuestro proyecto que se llama Fondef Escuela Saludable, o más saludable, nosotros les entregamos cuerdas a los niños, les pasamos por curso, las escuelas de los superpoderes. Y nosotros decimos, no, si ya no juegan a la cuerda, nos decían los profesores, ya no, eso no se juega. Le pasamos hula hula, esto para hacer movimiento, pelota blandita, no la típica pelota de fútbol. Es impresionante como la cultura de los papás, mamás, tíos, abuelas, está también impregnada en los más chicos y aparece. Y las niñas juegan al salto, los niños también. Aparece el juego con las pelotas blanditas. Aparece una diversidad de juegos que son antaño y que vuelven a revivir en la escuela. El transporte activo. Cuando un grupo de papás, mamás, tíos o abuelos dicen, ya, llevemos a los chicos en conjunto a la escuela. Y hay varios proyectos que han ido mostrando con pequeños monitores, este transporte activo funciona. O sea, se suman los más chiquititos, los grandes cuidando a los más chicos. Entonces se genera un vínculo de cuidado, de cómo pasar la calle y aprovechar esos 30 minutos. Los estudios nuestros con los aparatitos muestran que esto funciona. Pero la realidad es que se requiere de una voluntad del director de la escuela, a los profesores, decir, esto le conviene a nuestras comunidades, esto le hace bien a nuestras comunidades. Y es nuestra esencia, el arte de enseñar, de hacer actividad física y de una alimentación saludable. No es que nos pongan otra pega más, sino que es parte de nuestra pega. Nosotros tenemos unos manuales que hemos ido construyendo con los profes de las escuelas, en donde en lenguaje, en matemática, metemos los contenidos. Entonces, por ejemplo, viene en segundo básico un cuento. Entonces, el cuento se trata de unas gallinitas que se les ocurre andar en bicicleta.
y deja la crema porque ninguna gallinita andaba en bicicleta. Pero el cuento, los niños lo gozan, la gallinita andando en bicicleta, y después hacen teatro y hacen un pequeño sketch de las gallinitas andando en bicicleta. Entonces se genera una cosa lúdica, esto de soñar. El niño empieza como a volver a construir imaginarios, y que estos imaginarios ya no son de violencia, son de vida activa. Estos imaginarios, estas construcciones pasan a ser de vida activa y saludable. Como el gozar de una alimentación. Todos traen huevo un día y es el día del huevo. Y transforman el día de la comida chatarra para un día de alimentación saludable. Entonces yo creo que estos cambios hay que ir generando en la cultura. Tienen que haber políticas públicas que ayuden a esos cambios. Tienen que el Estado ayudar. Hasta aquí necesitamos más Estado, más fuerza a la educación, más fuerza a los territorios para que de verdad ese negocito de la esquina ofrezca alimentación saludable. Necesita de apoyo, necesita que el Estado tenga políticas públicas que subvencionen. Nosotros estamos pensando desde la mirada del observatorio que el Estado debe dar un salto en ello. Entonces, si tenemos una persona hipertensa, un diabético en los consultorios, deberían tener la posibilidad de tener acceso a nuestras ferias, en los mercados de alimentos más saludables a menor precio. Y yo creo que hay que ir cambiando esta cultura del ultraprocesado, de la comida chatarra, a una cultura de una alimentación saludable y una vida activa. Ese es un gran desafío, yo creo que de todos nosotros. Qué importante eso, Tito, que tú mencionas, porque aparte del entorno como de la escuela o de los entornos en que efectivamente el Estado puede tener una mayor incidencia, una parte muy importante es lo que podemos hacer. Lo hablábamos en otro capítulo, pero lo hablábamos respecto con la subsecretaria de la Niñez a propósito de la situación dentro de las mismas familias. Y ahí como todos los adultos y adultos que interactuamos desde estar disponibles en la calle, por ejemplo, para cuando un niño o niña requiere una ayuda o un niño, algo muy típico, se pierde, ¿no es cierto? Y un adulto responsable se hace cargo, es cuidadoso. También respecto de nuestros hábitos que están en el corazón de cualquier cultura, la cultura se construye justamente con los hábitos, que seamos corresponsables y tengamos una paternidad social, nos decía ahí la subse, una paternidad social que también involucre estos otros hábitos. Y ahí el escuchar, el interactuar más. Nos contaba ahí la subse de niñez que los consejos consultivos de la niñez, que son de parte de las nuevas políticas que también se han impulsado en este periodo del presidente Boric, es darle un espacio institucional para escuchar. Y dentro de eso que se ha escuchado es que los niños reclaman mucho que los padres les pongan un poco de atención, que tengan un espacio de conversar. Y a lo mejor ese espacio es en la caminata de la casa al colegio, a lo mejor ese espacio es el fin de semana, salir un rato, no solo a la plaza, salir a caminar, ir a un sendero. También tenemos senderos de Chile muy disponibles. Afortunadamente tenemos muchos cerros, parques disponibles a lo largo de todo Chile. Quizás hacer esa invitación y ese como espacio de conciencia que la política pública empuja, pone a disponibilidad, pero ahí sí tomo la palabra del Elige Vivir Sano, si hay un momento en que uno toma la decisión. Y ahí cómo hacer esta invitación y este llamado a tomar esa decisión distinta, que así como en las escuelas van a empezar a ocurrir cosas a partir ya del otro año con estas nuevas e importantes herramientas, también aquello ocurra, ¿no es cierto?, en las casas, en la calle, donde nos toque interactuar, porque este cambio, digamos, de trayectoria que llevamos para también ser conscientes, ¿no es cierto?, de que han aumentado las enfermedades no transmisibles, ha aumentado la diabetes en niños, cosas que antes veíamos en adultos mayores, hoy día las estamos teniendo en los niños. Entonces, en todo el curso de vida es importante tener la conciencia de alimentarnos y tener conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro movimiento, para tener un curso de vida completo sano. No normalizar la enfermedad, que es algo que también nos ocurre. Así es, así es. Yo creo que aquí hay varias reflexiones a ese punto. Yo creo que tenemos que sumarnos a la vida activa y a la vida sana. Y tenemos que ser partícipes de los cambios, y exigir también cambios en los entornos. Yo creo que tenemos que hacer un llamado, y un poco lo que hacemos nosotros desde la universidad y desde el observatorio, de construir más políticas públicas para que las personas que sí desean
hacer un cambio, si quieran optar por elegir mejor, puedan encontrar menos barreras en sus entornos, en su sociedad, en sus espacios de práctica. Y lo digo con esta mirada estructural de que cuando uno se va a los barrios, a nuestras poblaciones, uno se encuentra con un acceso a alimentos chatarra en forma impresionante. Entonces, si yo le pongo más dificultades, si yo le coloco un impuesto a estos alimentos ultraprocesados, si yo le coloco dificultades en la publicidad, que ya tiene varias, que si le pongo más dureza, esta mamá, este papá, este tío, esta abuela que dice, ya, con mi hijo me convencieron, voy a llevarle colación saludable, encuentre en el negocio de la esquina una colación saludable, encuentre más facilidades en la feria, ahora se está trabajando en la ley de las ferias, ¿verdad? Que tenga más disponibilidad de frutas y verduras de la estación, ¿verdad? Para poder comprar fruta y para que el niño lleve a su escuela. Yo creo que esa lógica de política pública con una que permita de verdad a las comunidades y en particular a las familias que la están sufriendo, que tienen harta adversidad, puedan tener una opción más saludable, yo creo que ese es el desafío del Estado, del gobierno y de toda estructura, de cómo mejoramos y apoyamos a aquellas familias que sí quieren cambiar su rumbo, que sí quieren cambiar su historia de vida y tengan una historia de vida más saludable, pero se requiere de políticas públicas. Yo insisto en esto como que no es individual, que esto requiere de un Estado comprometido con mejorar los entornos, de un Estado que de verdad facilite la alimentación saludable y le ponga trabas, dificultades, le ponga más difícil la tarea a la industria de los ultraprocesados. Y ocupemos esos recursos, si vamos a pedir impuestos allá, ocupemos esos recursos, llenemos de bebederos de agua todas las plazas, todos los lugares públicos, y voy a salir con mi hijo y voy a salir a caminar y me encuentro un bebedero de agua que funciona, que sale agua, ¿verdad? Y uno se toma el agua y ya deja de tomar bebidas con azúcar. Yo creo que ahí está el desafío de Chile, el desafío de las políticas públicas en la alimentación y actividad física. Muy, muy, muy importante eso, y si no hay bebedero, bueno, llene la botella de agua antes de salir, porque para eso hay muchos envases disponibles hoy día, y sin duda, yo creo que tanto la labor que ustedes hacen desde la academia, Elige Vivir Sano, que a veces a mí parece que alguien me dijo como, ay, pero ha desaparecido, no se ha escuchado, y no, este es un programa que es una política de Estado transversal, histórica, que ya es parte, ¿no es cierto? Ya es parte del patrimonio de lo que hacemos de quienes trabajamos en el servicio público. Es una política que se ha ido fortaleciendo, hoy día tenemos más de 40 medidas y sin duda nos falta mucho más, Tito, y por eso queremos agradecerte haber participado en el programa, pero además no solo en el programa, sino que seguimos trabajando juntos para tener entonces una vida y una ciudadanía que vive más saludable, con menos enfermedades y en ese sentido con mayor calidad de vida. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy día en nuestro programa y vamos a seguir conversando y trabajando juntos sin duda. Así es, encantado, y yo los invito a todos a sumarse a la vida activa, a sumarse a la vida saludable, buscando los alimentos cerca de sus lugares donde viven. Pues elija la feria, compre fruta, goce en este verano tomando agua y disminuya el consumo de las bebidas con azúcar. Yo creo que hay un espacio también rico de toda la familia, ¿verdad? De pasarlo bien, alimentándose bien y moviéndose un poco. Salga a conocer el barrio, de día, con seguridad, ¿verdad? Vaya a conocer la plaza, vaya a darse una vueltecita en vez de estar solo viendo televisión o solo viendo una pantalla. Así que encantado, y obvio seguiremos en pos de una vida más saludable para toda la ciudadanía y para todo el país. Muchas gracias. Chao, chao.